Bienvenidos amigos, hágase la luz, aquí a otra edición de Cámara del Crimen, una edición de sábado, una edición más de Cámara del Crimen para todos ustedes. Nos acompaña como siempre Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su arte un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar hoy en Cámara del Crimen. Bueno, y como siempre decimos, a las cosas. Y la primera cosa tiene que ver, el primer asunto, el primer caso, tiene que ver con un hecho desgraciado. Un hecho desgraciado que tiene ecos más allá de la muerte. Tiene ecos más allá de la muerte. Y tiene que ver con una chica que sufrió de los 13 a los 15 años. Sufrió mucho de los 13 a los 15 años por una agresión, que la llevó a ella a tomar una decisión fatal. Pero no todo terminó con esa decisión. No todo terminó, obviamente. La decisión es dramática y no tiene vuelta atrás. Pero alguien va a pagar por lo que le pasó a esta muchacha, Millaray Catani. Lo vamos a contar después de esta barrida. Bueno, ella vivía en Puerto Deseado, Santa Cruz, e iba al colegio, una piba que en el año 21 tenía 13 años. Nada, iba al cole, tenía sus compañeros y demás, es una chica muy agradable, una chica más. Bueno, pero sobre esa chica puso el ojo un muchacho mayor, bastante mayor que ella. Puso el ojo y la acosó, la molestaba y tuvo relaciones sexuales. Tuvo relaciones sexuales forzadas. ¿Cómo sabemos esto? Millaray no pudo soportar la carga, el peso de ese dolor. Ustedes saben, y más siendo adolescentes, contar esto, voy a estar marginada, me van a cargar. Es decir, millones de cosas, no digo que hayan sido estas, pero muchas cosas pasan por la cabeza de un adolescente de 13 años frente a una situación como esta. Lo cuento, no lo cuento, a mi familia. Bueno, Millaray o Millaray se lo tragó, se lo quedó. Y eso la fue horadando, la fue perjudicando, a tal punto que tiempo después, cuando ya tenía 15 años, decidió quitarse la vida por mano propia. Claro, frente a una situación como esta, uno dice situaciones de la vida. No, situaciones de la vida, hasta por ahí nomás. Sí, son situaciones de la vida, pero hasta por ahí nomás. ¿Por qué digo? Porque acá hay dos personas involucradas en este asunto. La que sufre y el que hace sufrir, que es un varón. Un varón, a ver, le llevaba bastantes años a Millaray. Sí, le llevaba unos cuantos años, pero no dejaba de ser un pibe, ¿eh? Hermano de una compañera de clase de esta chica, de Millaray. Hermano de una compañera de clase de esta chica que, bueno, se fijó en ella de la peor manera posible. Pero el daño que se provoca en un adolescente a esa edad, ¿no? Insisto, 13 años. No se puede dimensionar. En cada caso es diferente, o parece ser diferente. En el de ella la llevó una decisión dramática, terrible. Pero su necesidad de expresar su dolor era tal que ella llevaba un diario íntimo.
ella llevaba un diario íntimo donde dejó constancia de lo que le estaba pasando, no de lo que le había pasado, de lo que le estaba pasando, porque era una cuestión constante. Fíjese, yo tengo aquí un párrafo apenas de ese diario íntimo donde ella cuenta todo, incluso con nombre y apellido, con nombre y apellido de la persona que le provocó semejante dolor. Dice, por ejemplo, es un fragmento. ¿Por qué hago hincapié en este diario? No solamente porque cuenta la historia, sino porque este diario se va a convertir en el primer peldaño de un proceso judicial que ahora se va a concretar. Espere un segundo, volvamos al diario íntimo. La verdad, dice Millaray en su diario íntimo, la verdad intento no pensar en él, pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo. Bueno, un diario íntimo escrito por ella que fue descubierto después de su muerte. Frente a esto, claro, cuando hay un suicidio se abre una investigación sobre instigación o ayuda al suicidio. Obviamente el suicidio no es un delito y no se puede penar a la persona que decide quitarse la vida. No es así. Pero si en ese momento hubo algún tipo de ayuda para que otro se matase, si hubo instigación, que es determinar a otro a quitarse la vida o acorralarlo de manera que piense, porque siempre hay una salida, que piense que no hay salida para eso, estas circunstancias podrían ser instigación o ayuda al suicidio. Pero acá hay algo más. Acá hay un abuso sexual. La nena tenía 13 años. Hay abuso sexual. Con menor de 13 años se configura la violación. Y atenti, para probar la violación es diferente al tema de si alguien determinó a otro para que se mate. El tema de la violación es bien claro. Se puede reconstruir a través de testimonios, a través de circunstancias, a través de esta carta. De esta carta no, de este diario íntimo. Y eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Va a haber un juicio contra el muchacho que, de acuerdo con el diario íntimo, y no tenemos por qué no creerle, violó a Millaray. Va a haber un juicio en Caleta Olivia que empezará este mismo mes, el mismo mes de 25 de junio. 25 de junio. Entonces, esa es la situación. No es la única, ha habido otros casos, pero no nos vamos a adelantar, porque estamos hablando de Millaray Catani. Y ese diario íntimo es la prueba fundamental. Obviamente la defensa del muchacho va a decir, no, esto no sirve para nada. Bueno, pero la Fiscalía sí lo tomó, y de hecho van a juicio, va a haber un juicio contra este pibe, que hasta donde sabemos está en libertad. Pero ahora vamos a precisar todos estos datos. ¿Saben con quién? Es una... a ver, no es un hecho del común por sus circunstancias y por su origen. Después ya vamos a hablar del asunto de los que deciden quitarse la vida por propia mano. Pero volvamos al caso de Millaray. Vamos a precisar todas estas cuestiones, que es casi como una cuestión más que nada. Yo diría, sí, lo penal está, de hecho va a haber un juicio, no, lo penal está, sí, vamos a ver, se van a discutir esto, no me parece que llegue, sí, se configura tal cosa, bueno, ya vamos a ver eso. Pero es un tema social, es un tema social. Estas chicas o chicos, ¿qué contención tienen? ¿En qué cultura se están desarrollando? Ahora, o desde hace mucho tiempo, antes era mucho peor. Bueno, vamos a hablar de hecho, con Ayelén, que es la hermana de Millaray Catani, que está allí junto con Cristian Fernández, que es el abogado de la familia. Les agradezco a los dos su presencia y estos minutos con Cámara de Crimen. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por este espacio. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, a ver, no lo voy a contar yo,
Ustedes, de hecho, Ayelén lo está viviendo, lo ha vivido y lo está viviendo, y me imagino yo que ha pasado por diferentes reacciones emotivas. El impacto de la muerte de tu hermana, el impacto de saber después que hubo un motivo, insisto con esto para todos los demás. Estamos hablando de un caso concreto, pero siempre hay una salida. El tema es estar preparado como sociedad para que aquellos que están en dificultad logren ubicarla. Pero más allá de eso, estamos acá hablando de este caso concreto. Vos pasaste por diferentes estados de ánimo. Después te habrás indignado, me lo contarás, frente al diario, al descubrimiento de ese cuaderno donde ella anotaba sus experiencias. ¿Me podés contar entonces cómo vos fuiste conociendo lo que le venía pasando a tu hermana? Sí, esto fue en abril del 2021. Sí. Ese día Milla decide quitarse la vida y fue para toda la familia sumamente choqueante, doloroso. No teníamos respuesta, no entendíamos qué estaba pasando. Estábamos sinceramente destruidos y en blanco, sin saber qué es lo que estaba pasando. Ajá. Obviamente empezamos eso, a buscar entre sus cosas, eh, para poder entender un poco qué es lo que ella le pasaba, o cómo fue que llegó a esta decisión. Obviamente no solo por no tenerla, sino para entender un poco. Al otro día se acercan a nosotros sus amigos y allegados a ella y nos cuentan eh, que ella había sufrido un abuso y eso es lo que le estaba pasando. Que había Y sufrido un además, abuso, discúlpame que te interrumpa allí, había sufrido un sí, abuso que en ese momento, porque esto pasó en el 21 y estamos en el sí. 25 ahora con el tema del juicio, pero vamos al 21. En esa época, había sufrido un abuso en esa época. Ella sufrió un abuso cuando tenía 13 años, fue en el 2019. Ah, bien, bien, bien. Ahí precisamos las fechas. 2 años antes de esa fatal decisión, ella había sufrido Exactamente. esa agresión que evidentemente no pudo soportar. No, exactamente. Si fue en el año 19, es decir, ella, bueno, voy a repetir la palabra, soportó el dolor Sí, todos esos años, pero hacia adentro. No por hasta supuesto. donde vos sabés, ¿lo manifestó con alguien, alguna amiga que después te vino a contar? Porque son 2 años bancándosela. Exactamente, claro, cuando ella le pasó fue sumamente duro, pero claro, solo pudo contarle a su mejor amiga, después estuvo todo el tiempo en silencio, aguardando este dolor, tratando de sobrevivir, y lamentablemente esta persona siguió molestándola, siguió estando en lo que sería, no sé, por WhatsApp, Instagram, entonces lo que nosotros sabemos es que hasta el último día él estuvo molestándola. Decime, Ayelen, entonces él la acosaba en redes. La Sí, acosaba en redes, pero la acosaba en redes durante 2 años. exactamente. Ah, bueno. Y esto empieza a conocerse por el testimonio de su mejor amiga, ¿puede ser así? Sí, sí, ella la llaman a su mejor amiga, lo que es la policía, cuando hacen la investigación de suicidio, y ella fue la primera persona que dijo esto en la policía. Sí. Dijo, Milla a los 13 años sufrió un abuso sexual por esta persona y ella estaba sufriendo por esto. Lo dijo ese mismo día que la llamaron, que fue al día siguiente que ella fallece. Vos Ella fue sabés, la primera persona que lo dijo. Vos sabés, bueno, y después descubren, te iba a decir, si vos sabías, advertiste algún cambio en su carácter, en sus maneras en esos 2 años, o ella lo disimulaba de forma que no trascendía nada de su angustia. Eh, pero lo que te quería decir, después del testimonio de su amiga, ¿aparece el diario? Contame cómo fue ese episodio. Claro, después de eso y que también otros amigos nos lo cuentan, nosotros empezamos a buscar más cosas en detalle porque ya teníamos ahí, entonces el por qué empezamos a buscar entre sus papeles, sus cuadernos. Milla escribía muchísimo, tenía Sí. muchas cosas y fue ahí que entonces nosotros hicimos la denuncia.
por esto que supimos, gracias a ellos y por esto que encontramos. Claro, claro, te entiendo. Podemos hablar un segundo de la persona que ahora está imputada, va a ir a juicio, ¿no? Podemos Sí, hablar está un poco de esa procesada. persona. A ver, a la época, en el año 19, cuando ocurrió, y después ella, bueno, este hombre siguió hostigando, pero en el año 19, yo sabía que era el hermano de una compañera de colegio. Confirmame si esto es Sí, así y qué edad tenía este pibe cuando, si es que era un pibe, qué edad tenía cuando comenzó, cuando se produjo la agresión, ¿no? 19 años. 19 años, yo tenía 13. Sí, y mi ya tenía 13, exactamente. 19 años, ella tenía 13. Y bueno, 19, 20, 21, 2 años, ella 13, 14, 15. En esos años el tipo siguió. Sí, Yo te pregunto esto porque se van a ventilar las cosas en el juicio. por Más allá de que supuesto. el juicio pueda ser privado, sin presencia de público. Está bien. Pero yo te pregunto esto porque hay una versión, vamos a ponerlo de esa manera, de que no fue una sola vez la agresión, de que este hombre, este pibe, bueno, para mí es un pibe, pero es un hombre, 19 años, se propasó, la abusó, la violó más de una vez. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, testigos dijeron que no fue solo una vez. Disculpame, no te escuché. Que sí, que testigos dijeron que no fue solo una vez. Ah, bueno, ahora quisiera preguntarle a Cristian, eh, que va a llevar la querella, ¿es así? Sí, así es, junto con la doctora Rocío Marcicano, ambos llevamos la querella de la causa. Bien. Ustedes van a acusar, lo han hecho seguramente para que la causa se eleve a juicio, pero en el juicio van a acusar por instigación al suicidio más abuso sexual o solamente por el abuso sexual. No, nosotros en primer momento, en fecha 27 de abril, 13 días después del deceso de Milla, presentamos la denuncia tanto por el abuso sexual como por la instigación al suicidio, porque sabíamos que la última persona que tuvo contacto, que habló con Millaray, fue el imputado. Ah, la Hay última persona que pruebas tuvo contacto con fehacientes ella. hasta último momento. Hasta último momento. Bueno, es un dato, ¿eh? Entonces, por ese lado hicimos la denuncia de los dos delitos. No se logró acreditar en la etapa de instrucción la instigación al suicidio, por lo que se descartó en la realidad, aunque sí está demostrado, y se demostrará en el proceso, en el juicio, el hostigamiento y que era una relación sostenida y que habría hechos reiterados. Ah, bueno, lo que hablábamos antes. Lo que hablábamos antes. Entonces, ya se descartó la instigación al suicidio. Sí, en la etapa de instrucción. ¿No lo pueden volver a plantear? No, Ya no. no. Bueno, bueno. A ver, además de la carta o del diario íntimo de Millaray, me imagino, bueno, la amiga que reveló todas estas cuestiones seguramente declarará y tendrán testimonios de más compañeras del colegio, ¿es así? Perdón. Exactamente. Sí, la realidad es que hay muchos compañeros de la escuela o amigos del íntimos de Millaray que se acercaron a contarnos, que se acercaron al juzgado, fueron citados y prestaron declaración testimonial y estarán citados ahora para el debate, que pudieron ampliar, que pudieron dar detalles y es como revivir en voz de Milla a través de sus amigos de lo que ella sufrió, de lo que ella pasó y del hecho delictivo que estamos denunciando. Vuelvo sobre una cuestión, cualquiera de los dos. Me imagino que la hermana estaba más en contacto con ella, ¿no? Pero vuelvo a una pregunta que les había hecho antes. En esos 2 años, ¿cambió su carácter, cambió su manera de ser? ¿Ustedes notaron algo diferente a cómo era? Hay que tener en cuenta que son 13 años, es decir, los chicos van cambiando, pero ¿ustedes notaron algo raro? Claro, nosotros sí notábamos que ella empezó a tener mucho mal humor,
que le gustaba estar más tiempo sola o tenía como esa fricción o ese conflicto con mis papás, que siempre lo entendimos como que era parte de la adolescencia. Obviamente que mirándolo desde este otro lado, de esta perspectiva, decimos, no, ella estaba sufriendo y era su forma también de luchar. Obviamente que nosotros no lo supimos ver, es una situación muy difícil. También atravesamos la pandemia, ella no pudo volver a la escuela, que capaz Ajá. que hubiese sido otro lugar muy, que la hubiese ayudado y la hubiese contenido desde otro lugar también, porque pasar tantas horas, viste, puede ser diferente. Entonces, nosotros sumamos todo eso entre su grado de adolescencia que iba creciendo, la pandemia que tuvimos que estar encerrados. Siempre dijimos, bueno, es eso, la tratábamos eso, no, Milla, no te enojes, pero nunca pensamos que le había pasado algo tan, pero tan doloroso. No, obviamente, sí, está claro, porque vos diste en un punto que es importante, pero no siempre decisivo. De hecho, en este caso no lo ha sido. El ojo entrenado. El ojo entrenado para advertir. La mayoría de las personas no tienen el ojo entrenado, tampoco tienen por qué tenerlo. Pero bueno, no tienen por qué tenerlo en este sentido. Es de lo que menos se habla públicamente, prácticamente no se habla. Pero bueno, se entiende que en general estos cambios, sobre todo en la adolescencia, pasan de largo como un proceso natural. En este caso, lamentablemente, no lo era. Quiero saber, este hombre que va a ir a juicio el 25 de junio, ¿quién es? ¿Qué hace? Ya sé que, bueno, es compañero de una. Es el hermano de una compañera de Millay. Estoy de acuerdo, de Millaray. Pero digo, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿Por qué andaba por ahí? ¿Qué sé yo? No sé. Acompañaba a la hermana a la escuela. ¿Qué se sabe de él? A ver, era el hermano mayor de una compañera de Millaray. El abuso se habría dado en el domicilio de esta compañera. Ah, El- no trabajaba, no estudiaba, había intentado ingresar al ejército argentino, no había podido. Hoy, lamentablemente, y suena medio ilógico, es soldado voluntario. Él no estuvo detenido en ningún momento a pesar que se pidió la prisión preventiva, se fue de la localidad y hoy está como soldado voluntario en el ejército argentino. bien. Bien, está como soldado voluntario en el ejército argentino, lo cual no implica ningún obstáculo para que se presente en el juicio y sea juzgado, ¿no? No, y esperemos que así sea y que el día 25 esté presente. Esté presente. Van entonces por descartado, a ver, yo no lo descarto, pero si No, nosotros tampoco. la Administración de Justicia descartó estos señores que estaban ahí para decidir, porque de eso se trata, ¿eh? Bueno, decidieron que no daba como para una instigación. Para mí sí, para mí da para una instigación. Es decir, vamos a ponerlo así para que la gente no entienda. ¿Quién puso la primera piedra? Si no, no hay escaleras. Si bueno, pues una primera piedra no hay escalera. Es una manera de decir, para mí, en estos casos sí hay. Pero bueno, la interpretación de la ley, del artículo, instigar significa tal cosa, bueno, está bien. Se llevaron la instigación. Pero lo otro no. ¿Cuánto piensan ustedes que puede durar este juicio? ¿Un juicio rápido? ¿Hay muchos testigos o no? Estamos hablando de un juicio donde hay un poco más de 20 testigos. Calculo que serán 2 o 3 audiencias, calculo 25 o 26 de junio será el proceso y después esperaremos la sentencia, que obviamente esperamos lo máximo de la pena que tenemos establecido, que es de 15 años. ¿De 15 a 20 o 15? De 6 a 15. De 6 a 15. De 6 a 15, sí. De 6 a 15. Sí. Esperamos los 15, no podemos esperar menos y obviamente lamentablemente no podemos esperar más, aunque sabemos que los años que le puedan dar, que ojalá le den, siempre van a ser pocos. Sí, me imagino que sí, que siempre van a ser poco para ustedes, porque hay una cuestión interesante
que tiene que ver con las consecuencias. Es decir, me voy a explicar. La consecuencia de la violación todos la conocemos. Son físicas y son psicológicas. Permítanme decirlo, ¿no? Obviamente los jueces, los fiscales y todo el aparato judicial no va a estar de acuerdo. La consecuencia de la violación fue la muerte. O sea, todo depende de cómo ponemos las palabras, ¿no? Para ustedes, yo creo, bueno, me lo están diciendo, no hay ninguna duda que la consecuencia fue la muerte. Ahora después las cuestiones de los vericuetos legales, la interpretación que hacen y qué sé yo, para sentar jurisprudencia en este país, no sé, una vez cada muerte de obispo. Porque realmente sería muy interesante que en una situación como esta se piense que la determinación que se creó la determinación para que esta chica hiciera lo que hizo. Bueno, vamos a estar ahí presentes o vamos a estar en comunicación con ustedes para el juicio. Van los testigos, va el diario íntimo. ¿Qué dice, por último, les quiero preguntar, sobre todo a Cristian, qué dice la defensa del chico o del pibe? La defensa en su planteo inicial durante toda la instrucción fue tirar el tema de la instigación al suicidio por parte de que existía algo intrafamiliar, que obviamente quedó demostrado que no existe. En ningún momento se planteó una defensa técnica real del hecho que estamos denunciando, porque lo que hicieron fue embarrar la cancha, por decirlo de alguna forma. Sí, te entiendo. Quisieron hacer parecer todo como una fábula, cuando hoy está procesado y las pruebas evidencian que el hecho estuvo cometido. Es muy gracioso en un momento, gracioso no es la palabra, pero seguramente me parece que se va a entender que para defender a una persona en estas circunstancias, se diga que la determinación trágica de la chiquita no viene por lo que están diciendo los testigos que estuvieron con ella, por lo que está diciendo su propio diario, sino por una supuesta, etérea, fantasioso problema familiar. Bueno, hermano, si vos alegás, probá. El tipo no tiene que probar nada, ustedes tienen que probar. Estamos de acuerdo. El que acusa tiene que probar. Fantástico, fantástico. Pero si yo en mi defensa digo, si apareció un plato volador, probá que hubo un plato volador. Si yo digo, no, ella tenía problemas familiares, probalo. Porque habla cualquiera, ¿no? Bueno, permítanme decir esto. Como queda planteado, vamos a continuar con el caso, como hacemos siempre en Cámara de Crimen, cuando planteamos o cuando presentamos una situación. Lástima que no quieran pensar los jueces allá y han circunscripto todo a la cuestión de la violación, que no es un tema menor, es gravísimo, causante, para mí, insisto, de la muerte. Pero bueno, vamos a estar ahí y los vamos a acompañar y vamos a informar lo que pase en ese juicio. Ayelem, Cristian, yo les agradezco mucho estos minutos. Si quieren decir algo, por supuesto, a su disposición. Si quieren decir algo más. Sí, muchas gracias por el espacio y es lo que vos decís, es tan importante la decisión que tomen estos jueces porque otros adolescentes están mirando lo que ellos hacen, es qué decisión van a tomar para ver si cuando les pase algo ellos van a poder hacer la denuncia y que se les crea, sí, que tengan ese espacio de no sentirse juzgados. Es muy importante la decisión que tomen. Sí, es muy cierto lo que decís, porque una de las cuestiones que los pibes, que las personas, los adolescentes en general, varón, mujer, siempre piensan cuando son víctimas de una situación es, ¿me creerán? Sí, amigos, les tienen que creer. Y si tienen problemas ahí, vayan a otro lado para manifestarse y expresarse. No va a haber humillación, no va a haber cargada, no va a haber nada. Al contrario, va a haber ayuda. Esperemos que el juicio, bueno, sirva para eso, ¿no? Sirva para eso. Les agradezco mucho, insisto. Muchas gracias, Ricardo. Por favor. Les quería contar que personalmente yo tuve relación, porque lo cubrí, con un caso que ocurrió en Tucumán, con una chica muy parecido a muy parecido, llamada Jessica Dumont, una chica de 16 años que era campeona sudamericana de taekwondo. Había puesto su
esfuerzo en el deporte. Y era muy buena, campeona sudamericana, campeona tucumana y sudamericana de taekwondo. Era de una familia francesa, bueno, el apellido lo dice todo, ¿no? Dumont, Jessica Dumont. Tenía una pésima relación con el padre. Claro, ella tenía 16 años. Los pibes crecen, experimentan, exploran, ven, no son boludos. Van viendo que hace falta una guía, no sé si una guía, hace falta a veces describirle cuál es la cancha en la que van a jugar, sí, es cierto. Pero describirle la cancha, no decirle, vos a tal cancha no vas. No, no. Estamos hablando de situaciones normales de la vida cotidiana, ¿no? Muy bien. Ella, en el año 2009, de hecho, se fue, pidió permiso, se fue a un baile y del baile va a la casa de una amiga. En la casa de la amiga se queda a dormir. Había otros muchachos allí, muchachos y muchachas. No era una joda. Muchachos y muchachas que el post lo hicieron en la casa de una amiga y después algunos se fueron, otros se quedaron a dormir. Bueno, cuando no volvió a su casa, el padre se volvió loco. Se volvió loco. Hizo todas las averiguaciones del mundo para determinar dónde estaba su hija, la ubicó, llegó a la madrugada, trompeó a todos los pibes que se le pusieron adelante, los agarró a piña, a todos los pibes que tenían adelante. El tipo era también, conocía de arte marcial y todas esas cosas. La sacó a su hija prácticamente de los pelos, de ahí, y la llevó a la comisaría. ¿Saben por qué la llevó a la comisaría? Diciéndole que era prostituta, trotacalle, cualquier cosa. Sin ningún motivo, ¿no? La llevó a la comisaría y ¿sabe qué pidió? Que le hicieran un examen vaginal. Sin más humillación de la que sufrió esa piba, arrastrada por el padre, frente a todos sus amigos, vino la policía, un escándalo fenomenal. Bueno, después que pasó ese día, la chica, en la casa de su abuela, en Tucumán, insisto, se pegó un tiro. Se pegó un tiro. ¿Qué hicieron? Lo imputaron al padre por instigación al suicidio. Derecho viejo lo imputaron por homicidio. Instigación al suicidio, determinar a otro que se mate. Ahí está Jessica Dumont. Ahí está. Esta era Jessica Dumont, tenía 16 años. Bueno, y también surgió porque la madre estaba en conocimiento, estaban separados los padres, estaba en conocimiento de algunas cuestiones que eran muy delicadas, también por abuso sexual de su propia hija. Lo que podría entenderse como, bueno, como que veía que la nena era una propiedad de él. Bueno, fue a juicio, no se la voy a hacer mucho más larga, fue a juicio, porque todo el año 2009 y además está terminado el caso, lamentablemente. Lo absolvieron. Mire, hay dos cosas. Una que cuando fuman debajo del agua, ¿vio? Y la otra es cuando directamente no fuman, son abstemios. No fuman, no piensan, no hacen nada. Por eso, para tener una doctrina, un argumento que se transforme en doctrina nueva, diferente en este país sobre cualquier tema, siempre lo mismo. No, pero ¿cómo va a pensar que el tipo haciendo eso haya decidido a su hija a que se mate? No, pero eso lo ves en las películas. No lo ves en las películas. Todos los santos días. En la República Argentina, según últimas estadísticas, está pasando lo de abajo, ¿no? La línea 135. Es fantástico. Bueno, fantástico. 22 intentos de suicidio ahí por día en el país, 22. El 90 y pico % son intentos y no se logra consumar la muerte. Hay un 5% restante, 95,5%, un 5% restante en los que sí se logra consumar la muerte. Si no vemos este problema, ¿qué quiere discutir? El viaje de Milei a Italia,
las marchas de los miércoles. ¿Qué quiere discutir? La gente se mata. ¿Estamos locos o qué? No estamos locos, por supuesto que no. Esto tiene causas y efectos. Pero bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Es un tema delicadísimo que, contrariamente a lo que muchos piensan, los sociólogos, los filósofos, Emil Durkheim, por ejemplo, padre de la sociología, o uno de los padres de la sociología, tiene un libro, El suicidio. Quiero decir, si estas cosas no se dicen, nunca nos vamos a enterar de nada de lo que pasa en la vida diaria. Mucha gente dice, no, yo quiero ver, por ejemplo, lo que le pasa a gente como yo. No quiero que me vengan a hablar de política internacional, no quiero ver lo que me... Bueno, ¿sabe lo que le pasa a la gente como usted? Esas cosas. No siempre, no es un 100%. A ver, entienda lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a otro tema. Vamos a hablar del mismo tema, pero desde otro ángulo. Barrida. Hace 15 días fue Villa Crespo. ¿Se acuerda de Villa Crespo? Una conmoción importante, un caso impresionante. Una mujer, se sabrá después, porque al principio era todo misterio, y como suele ocurrir en estos casos, lamentablemente, se pensó que el varón había matado a su mujer y a sus 2 hijos. ¿Se acuerda usted del caso de Villa Crespo, de la familia Seltzer? Bueno, muy bien. Resultó al revés. Resultó ser que la mujer, que tenía una dolencia psiquiátrica o psicológica, no sé si dolencia es la palabra, tenía una enfermedad que no había sido diagnosticada, pero sí que tenía síntomas. Es decir, la evolución para determinar un diagnóstico en psiquiatría es jodida y lleva tiempo. En el mientras tanto, los psiquiatras saben cómo proceder, de acuerdo con los síntomas que se manifiestan. Depresión, puede dar alucinaciones, puede dar ilusiones, puede dar malas interpretaciones de la realidad. Bueno, es siempre un... A ver, lo psicótico, cuando uno habla de psicosis, hubo una psicosis, como la señora de Villa Crespo, porque es lo que tuvo. A ver, ¿y la enfermedad cuál era? No se sabe. Dejó el tratamiento. Quiero decir, es un desorden del pensamiento. Un desorden del pensamiento. Bueno, muy bien. Estábamos con ese tema. Hace 3 días, 4 días. ¿Ve la familia que tengo detrás de mí? Están todos muertos. ¿Qué pasó? Esto pasó en 3 Arroyos. El señor Fernando del Archiprete o Archiprete, según lo pronuncia en italiano o no, camionero de una cervecería donde trabajaba, hacía algunas otras cosas, pero su ingreso principal era ese. La señora es su mujer, la señora es su esposa, Rocío Villarreal. A ver, sí, ahí está la pareja, Archiprete y Villarreal. Bueno, ellos tenían 2 hijos, un nene de 8 y otro ahí están los pibes, y otro de 4. Ahí está la familia completa, usted la está viendo a imagen plena. ¿Qué pasó? Las razones, nunca vamos a encontrar razones. Una razón que satisfaga a todo el mundo. Vamos a dejarlo para el final. Pero en su casa de 3 Arroyos, con un cuchillo, él, del Archiprete, Fernando, mató a ella, a la mujer. La mató con un cuchillo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pelearon? No se sabe. Se sabe que él mató a ella. Tomó su vehículo, una camioneta, y se llevó a los 2 chicos. ¿A dónde lo llevó? ¿Qué pasaba por acá en la cabeza de Fernando cuando se llevó a los chicos? A ver, ¿puede haber brotes psicóticos que duren en el tiempo o es una cosa así? No. Puede haber brotes psicóticos que duren en el tiempo. Sí, puede haber.
puede haber. Se fue con los pibes hacia la ruta 228. Hacia la ruta 228. Llega hasta un zanjón, llega hasta un lugar determinado, ¿no?, de esa ruta. ¿Y qué hace? Vamos a decirlo de una vez y no más. Ahí está el auto en el que llevaba Fernando a sus hijos. Ahora le explico lo del camión. Donde llevaba Fernando a sus hijos hasta ese zanjón de la ruta 228. Bueno, a los dos que no tienen, se vio después, no tienen signo de defensa, a los dos los ahogó. Había matado a la mujer de una cuchillada. No usó armas con los pibes, los ahogó. Usó las manos. ¿Y después qué hizo? ¿Vio el camión? Se tiró debajo del camión. El camionero que pasaba dijo, no, se apareció de golpe y se puso delante, no debajo de la rueda, se puso delante, se lo llevó puesto y murió. De esta familia no hay nadie vivo. ¿Qué pasó? No se sabe. Lo que se sabe es que sí, efectivamente, ¿quién lo pudo haber visto? ¿Cuáles son las características de este hombre? ¿Su personalidad? No sabemos. Pero sí sabemos que hay una circunstancia que muchos toman, bueno, esto es una circunstancia objetiva. Desde acá, fijémonos cómo se puede armar la causa de este terrible efecto. Matar a toda la familia y después hacer lo mismo con mano propia. Bueno, tenía carpeta psiquiátrica este hombre en su laburo de camionero de una cervecería, insisto, y lo habían echado. ¿Por qué? Porque tenía muchas licencias por carpeta psiquiátrica, por licencia psiquiátrica, cosas por el estilo. ¿Qué es exactamente lo que tenía? Tal vez nunca se trató. Es decir, el caso, como se suele decir, desde el punto de vista de la investigación, está terminado. Ya está, ya se sabe lo que pasó. Ya se sabe la causa de la muerte de los cuatro. Un cuchillo, dos nenes ahogados por el padre y el tipo que se tira debajo de un camión. O sea, se tira delante de un camión. Bueno. Ya está. Ahora, ¿quién en este país, quién se va a tomar el trabajo de reconstruir, que cuesta un montón, de reconstruir la historia previa para dar una explicación a quién? El juez, una vez que cierre esto, porque están todos, lamentablemente están todos muertos, una vez que lo cierre el caso, no hay nadie a quien investigar, no hay nadie a quien va a mandar a juicio, las cosas están bastante claras, listo. Una vez que lo cierra, ya está. ¿Sí? Cuando se jubila el juez que lo tiene, va a decir, sí, yo tuve un caso que. Pero en el aquí y ahora, la diferencia con Villa Crespo es que este es el hombre es el que hace. En Villa Crespo, lo que se empezó en un momento no fue la mujer. Ahora, ¿usted piensa que es el único caso? Obviamente que no es el único caso, pero el mismo día, los mismos días, 3, 4 de junio, ahora esta semana que acaba de pasar, hubo otro caso muy parecido, lo mismo. Por eso yo digo, ¿no? Lo digo yo, un parecer nada más. Fijémonos cómo estamos viviendo, ¿no? Fijémonos si todo lo que aparece en los medios de comunicación, yo me incluyo, por supuesto, y lo demás, es decir, ¿favorecen el bien común o no? Favorecer el bien común es tratar estos casos como corresponde. Ya no los va a encontrar más en los online. Usted entra en Archiprete y puede ser que abajo, en alguno que otro perdido, todavía esté la noticia porque no llenaron la página. Pero son cosas de periodismo, no son cosas de periodistas, de hacer, ¿vio? No es por otra cosa. Nadie se va a poner a ver. Ojo que le dije que la estadística oficial marca 22 en todo el país por día. Bueno, ¿es el único? No. Le voy a leer el título. Un policía mató a la novia de su ex y se atrincheró en un gimnasio. Se mató.
Gabriel Fernando Danielo era un policía de 39 años de la ciudad, un suboficial de la policía de la ciudad. El tipo no pudo soportar, por eso le digo yo, ve, cuando hablan de las mujeres y los hombres, las mujeres son mucho más inteligentes. Tienen dos inteligencias, la lógico-matemática, que aprendemos en el colegio, y la emocional. La emocional, la que apunta a la relación, no a la identidad del otro, a la relación. Somos siempre dos. Bueno, entonces, el tipo, ¿qué no se banca? Los machos de siempre, en fin. La mujer lo había dejado por otra mujer. El tipo no se lo bancó. Menos se bancó que le pusieran una perimetral, porque era un pesado. El tipo iba. Era un pesado. ¿Qué hizo? Cuando supo que la mujer que lo dejó por una novia estaba en un gimnasio. Bueno, va al gimnasio. ¿Qué perimetral, ni 8 cuartos? ¿Dónde pasa esto? En Moreno, en la localidad de Moreno. Usted fíjese que es en todo el país. Estábamos hablando antes de Tres Arroyos, ahora Moreno, antes de Villa Crespo, el caso de la señora que mató a toda la familia. Bueno, no vamos a confundir. Acá estamos, ¿ve? ¿Por qué fue noticia? No solamente porque mató a todo el mundo, y ya le digo que todo el mundo son dos, sino porque se atrincheró. Es decir, va al gimnasio, encuentra a la mujer con la novia, ¿y qué hace? Mata a la novia a tiros. Mata a la novia, de apellido Heredia, a tiros. El tipo se la lleva a la mujer, se atrinchera y no la larga a la mujer. 10 horas estuvo ahí, estaba toda la policía. No sé, más de uno lo habrá visto porque lo dieron todos los canales de noticias. Estaban todos, entregate, lo llamaron a los padres del tipo para tocarle el corazón a ver si se ablandaba un poco y la largaba. La largó a la mujer. A la mujer no la mató. Mató, ya le digo, a la novia de la mujer. Bueno, a la mujer la largó. ¿Y qué hace después de 10 horas? Va al baño del lugar y se pega un tiro. No tenía, hasta donde sabemos, ninguna carpeta psiquiátrica ni nada por el estilo. Esto es calle pura, ¿eh? ¿Cómo te vas a ir con una? ¿Cómo me vas a dejar y cómo te vas a ir con otra mujer? Estamos todos locos. Bueno, este hombre no lo soportó. A ver, yo no puedo abrir juicio de valor. No puedo abrir. Esto se muestra y fíjate dónde estamos viviendo. Es decir, ¿de qué nos preocupamos? Es decir, no de estos temas. De temas hay que preocuparse. Digo, ¿de qué nos preocupamos cotidianamente? Usted fíjese, ¿qué es lo que le están dando? Bueno, Nacho, vamos al sillón. Bueno, entonces es así. Es así. Lo dije, lo grité. Vamos a contar una historia. Una historia. Mire, yo generalmente les cuento las historias y califico durante las historias o después de las historias. Esta historia es lamentable. Pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Para que usted vea dónde, también vio como los casos anteriores, para que usted vea dónde vive.
¿Que no hay salida? Sí, hay salida. Pero hay que... Es esa la salida, no esta. ¿Entiendes? Bueno. Vamos. Micaela Reina era una nena de 12 años al año 2007. En el año 2007, en Mendoza, en Guaymallén, Micaela Reina iba al colegio. Tenía 12 años. El día 11 de mayo del año 2007, ahí está Micaela. De aquí, ahí está, Micaela. Es una de las poquísimas fotos que hay de ella, ¿eh? Poquísimas fotos que hay. Bueno, muy bien, Micaela, 12 años, una nena bárbara, como las nenas de 12 años, pibaracha y todo eso. Iba en el colegio, más o menos le iba bien en el colegio. El día 11 de mayo del año 2007, no vuelve a su casa. Después del colegio, creo que iba a pasar por la casa de una amiguita, una cosa así, pero no vuelve al colegio. Ella era hija de Alejandro Prádenas, papá, y de Marta Reina. ¿Por qué tenía el apellido de su madre y no el de su padre? Había disputas familiares que con el tiempo se surgirían con más fuerza acerca de la paternidad de la nena. Pero, digamos que para todos, usted sabe que buscar papeles es a veces una misión imposible. Para todos, Prádenas era el papá de Micaela, y Micaela lo trataba como tal, ¿eh? Ojo. Su madre había quedado embarazada de Micaela y en el momento del embarazo es cuando se separa de Prádenas. Prádenas, con P al inicio, Prádenas. Bueno, se separó. La madre, Marta. El 11 va y dice, va a hacer la denuncia, la nena no volvió. Bueno, empiezan a buscar, que es una manera de decir, como usted sabe, la empiezan a buscar 2007, y no la encuentran. No la encuentran. La madre en la búsqueda ya estaba diciendo, ojo con el padre que es un atorrante, por Prádenas, por Alejandro Prádenas, es un atorrante, ojo con el padre y los amigos del padre y todo eso. Bueno, muy bien. Resulta que el día 17 de mayo, o sea, 6 días después de la denuncia, del 11, a la nena la encuentran en un piletón de una bodega abandonada de Guaymallén. Yo vivía en Las Heras, siempre en Mendoza, ¿no? Que hay unos, a ver cuánto hay, no me acuerdo a cuántos kilómetros hay, pero son 9 kilómetros, una cosa así. De Guaymallén a Las Heras, de Las Heras a Guaymallén. Bueno, estaba ahí nomás. Y la nena aparece estrangulada y violada en la piletón de la bodega abandonada. Tenía sus zapatillas, tenía su jogging, tenía su bombacha, estaba vestida. No tenía sus útiles escolares. Empieza. Bueno, acá tenés, mire, este es Prádenas, este señor de aquí es Prádenas, y esa señora de allí es Marta Reina, la madre de Micaela. Micaela, 12 años, apareció muerta en la pileta de la bodega abandonada, sobre la calle Sarmiento. Bueno, en fin. Y resulta que la madre, frente al hallazgo del cuerpo, un caso que salió en todos los periódicos del país, la nena violada, asesinada, estamos hablando de familia de clase media baja, ¿no? Esta es la pileta allá adentro, y esa que estaba pasando por ahí, esta es la mamá, en su momento, que, insisto, estaba separada de Prádenas, del padre de la nena, y empezó a hacer esto, marchas,
siempre al frente, ella y Sergio Duarte, que era su pareja no pareja. A ver, la mamá, para esta época, había tenido otras parejas. Duarte, por ejemplo. Duarte. En ese entonces, ella decía, ya tenía otros hijos también, con Duarte, había tenido hijos y con otro señor también. Bueno, ahí está encabezando, pena perpetua, la foto de la nena, una típica marcha en reclamo de justicia que está muy bien hecho, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no daban pie con bola. ¿A quién agarra? Bueno, entonces la madre empezó a decir, yo sospecho de Prádenas, del padre, porque el padre es un degenerado, es esto, lo otro, lo de más allá, le dijo de todo al padre. Y además mis familiares pueden dar fe de que él es una mala persona. Claro, familiares de ella. Pueden dar fe de que Prádenas es una mala persona. El día 18, la nena aparece el 17 en la bodega, en la pileta de bodega. Bueno, el 18 lo detienen a Prádenas y detienen a un tal Apolo Jacobo Díaz. ¿Quién es Apolo Jacobo Díaz? Un linchera de 20 años, en la teoría sugerida por la madre al fiscal del caso, de apellido Iturbe, que acá lo tenemos que recordar, pero es mejor no recordarlo. Bueno, de apellido Iturbe, le dice, mi ex marido, Prádenas, y el hermano de Prádenas, Walter, los dos, papá y tío de la nena, la atraparon, la secuestraron y después se la entregaron a este poligrillo de Díaz para que haga con ella lo que fuese. La gran pregunta que quedó flotando frente a esta teoría que el fiscal Iturbe compró entera, proveniente de la madre de la nena, era ¿y para qué? ¿Qué obtenían los Prádenas dándole a la hija, mire de lo que estamos hablando, dándole la hija a un linchera? Quedó en el aire, nadie supo nada. Pero el golpe de gracia vino cuando de una mancha encontrada en la bombacha de la nena se hace un comparativo de ADN con la sangre de Apolo Díaz, del linchera, que tenía 20 años. 20 años. Muy bien. Te hacen el comparativo positivo. Listo, se terminó. Caso resuelto. La madre tenía razón. Se la entregaron a este Díaz para que la violara y la masacrara y le hiciera todo lo que quisiera. Bueno, así van las cosas. Prádenas decía que era inocente. El hermano de Prádenas, Walter, que también lo habían metido en este barullo, decía que también es inocente. Y por supuesto Díaz, que apenas se podía dar a entender oralmente, decía que era inocente. Que él no había hecho absolutamente nada, que estaba vagando por ahí. Sí, el tipo andaba vagando por ahí, por la zona de Las Heras y Guaymallén, pero no tenía nada que ver. Bueno, muy bien. Pero eran sus palabras, los otros, el fiscal Iturbe tenía el ADN y tenía testigos. Se presenta una testigo que es traída por la mamá de Micaela. La mamá de Micaela lleva no solamente a esta chica que ya le voy a contar, lleva a otros parientes que dicen como ella, ese plan es un desastre, bueno, en fin. Pero en cuanto al hecho en sí mismo, se presenta una chica de 12 años también, con un leve retraso madurativo. También Micaela tenía un leve retraso madurativo. Bueno, pero vamos a esta testigo que trajo la madre. 12 años. Hubo cámara GS, no hubo cámara GS. ¿Qué sé yo? La chica declaró frente a Iturbe y después en el juicio, porque los hermanos Prádenas, Alejandro el padre y Walter el tío, y a Apolo Díaz lo llevan a juicio en el año 2009. Pero antes del juicio le quiero decir lo que declara esta chica. En la investigación y en el juicio. En los dos dice lo mismo. Dice, yo la vi a Micaela. Sí, yo la vi a Micaela en la casa de su papá, de Alejandro Prádenas. ¿Y cómo la viste? No, yo la vi a través de la ventana. Vos fuiste por ahí porque, bueno, vos fuiste por ahí. Sí, el interrogatorio era así,
Bueno, vos fuiste, vos estabas ahí, sí. Y no, yo la vi a ella por la ventana y la vi. Atada estaba atada ella, estaba atada, y estaba en el piso del baño y me pedía ayuda, ayuda que me van a matar. Me pedía ayuda, se ve que Pradenas no estaba, porque si no. Bueno, después la vi en otro cuarto de la casa, parece que estaba lleno de ventanas esa casa. Bueno, la vi por la ventana en otro cuarto y Pradenas le estaba cortando el pelo, dice la nena de 12 años. Le estaba cortando el pelo. Qué raro. Y después la vi en la cama, pero escúchame, ¿cuántas ventanas tiene esa casa? Entonces, ¿sabes qué hicieron los jueces? Después, cuando se hizo el juicio, y esta chica volvió a declarar lo mismo, fueron hasta el lugar a ver si se podía ver todo lo que ella había contado, cómo lo había contado. Como siempre, ¿vio? La defensa dice que no se pudo comprobar nada y la fiscalía dice que se comprobó todo, lo de siempre. Bueno, el fiscal dice, yo acuso a Pradenas, al padre, a este de acá, a Pradenas, al hermano de Pradenas y a, ¿cómo es? Apolo Díaz, por haber estrangulado y matado a la chica. Pero momento, no todos tienen la misma responsabilidad. Entonces, mientras se desarrollaba el juicio, antes de desarrollarse el juicio, el fiscal que tenía eso en la cabeza recibe un pedido de apelación para que vaya a la Cámara y la Cámara resuelva cuáles eran los delitos que había acá. Había homicidio, había violación, había abandono de persona, había privación ilegal de la libertad. ¿Qué? ¿Por qué vamos a juzgar a esta gente? ¿Cuáles son los delitos? La Cámara hace lo siguiente. Alejandro Pradenas y su hermano que vayan por privación ilegal de la libertad, no por abandono de persona, como quería el fiscal. ¿Cómo le vas a meter abandono de persona a una nena que es llevada por un tipo, quien sea, y violada y asesinada? Bueno, privación ilegal de la libertad. Y con relación a Apolo Díaz, todo nulo. Que no vaya a juicio. ¿Por qué no? Porque el examen de ADN es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque el fiscal Iribarne no avisó a nadie que le iba a hacer un examen. Además, tomó exámenes tomó sangre de 4 lincheras. Entre ellos estaba Apolo Díaz. Y lo mandó a Buenos Aires con una custodia, con una preservación del material que deja mucho que desear. Así que todo eso es nulo. No se enteró nadie, lo hicieron de 4 para elegir uno y nosotros dudamos de todo. Entonces, Apolo Díaz de Linchera no era el que había violado y asesinado a Micaela. Quedaban los hermanos Pradenas. Bueno, se hace el juicio. Lo condenan a Alejandro Pradenas a 6 años de prisión por privar de libertad a su hija. 6 años de prisión por privar de libertad a su hija. En una palabra, ¿de qué miércoles estamos hablando? Si esta piba fue violada y asesinada, ¿me estás condenando al padre por privarla de libertad? A ver, ¿es partícipe del delito de violación y homicidio? No, es privar la libertad. Estaba en la casa y no la dejaba salir. Privar. ¿Es abandono de persona como quería el fiscal? No, tampoco, no puede haber abandono de persona acá. ¿Qué abandono de persona? Un tipo la agarró, ¿cómo la vas a abandonar? Bueno, o la entregás. Pero ¿es entrega? No, no es entrega. Esta es la justicia de Mendoza. Sí, lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Bueno, listo, loco. 6 años de prisión, puteando, Pradenas puteando. El hermano salió absuelto. El hermano no hay nada. Y el famoso Apolo Díaz, el pibe del Linchera de 20 años, nada, era todo nulo. Entonces, ¿qué decía? No, a nosotros, la fiscalía, no nos van a joder. Le vamos a hacer otra prueba a Apolo Díaz. Le vamos a hacer una prueba porque la nena tenía también manchas en su jogging, en el pantalón. O sea, tenemos material nosotros para volver a hacer otra prueba. Pero ya el fiscal había cambiado. Ya el fiscal que no avisó a nadie que iba a hacer un ADN, que agarró a 4 lincheras a ver quién caía, que le dio bola a la madre de Micaela contra el padre. Ese tipo que hizo todo mal, ya no estaba otro.
Entonces el tipo dice, sí, vamos a hacerle una prueba para sacarnos la duda sobre Apolo Díaz. A ver si este linchera que andaba dando vuelta por ahí, agarró a la nena, o se la entregaron a la nena. No, pues no está aprobado. Este tipo está por no dejarla salir de la casa. Bueno, muy bien. ¿Y cómo llegó a la pileta entonces? Bueno, entonces, hacen el examen de ADN contra Apolo Díaz. Este ya estaba apelando, no fue en Cana inmediatamente, estaba apelando. El papá Pradenas fue ahí y apeló a la Suprema Corte, se fue a la miércoles. Bueno, a ver cuento. ¿Cómo salió el ADN de Apolo Díaz? El primero había dado positivo, el que hizo hacer el otro, que agarró los 4 lincheras más. Negativo. No es. No es. Apolo Díaz, sáquenlo de esta historia porque no es, ni fue. Bueno, está bien. 2010. Viene la resolución de la Suprema Corte, se fueron hasta de la Suprema Corte, de todas las cortes de Mendoza, ¿no? Y dice, che, este tipo no solamente privó de libertad a Micaela Reina, sino que también la abandonó. Otra vez con el abandono. Pero ustedes, le vamos a decir a De Palma que manden los códigos para allá. No estudiaron derecho. Abandono de persona. Pero vos, ¿qué tenés acá adentro? Bueno, le dieron, en lugar de 6 años que tenía por privar de libertad a su hija, le dieron 15 por privar de libertad a su hija y abandonarla. ¿Qué historia es esta? Bueno, este hombre se escapó. Estaba escarcelado. Había pagado 50.000 pesos para estar escarcelado ya desde hace un año y pico. Entonces, cuando viene la notificación de que la pena de 6 años se había convertido en 15, este se aspicó. Chao. Y no lo vieron más. Bueno, ¿qué tenemos del caso de Micaela Reina? Un prófugo por privar de libertad a la nena y nada más. Y todo lo demás estaba mal hecho. Nulidades a cagarse, había de todo. Nulidades de acá, apelaciones de allá. Bueno, pero a ver, ¿quién la violó y quién la mató? No. Otro fiscal, ya no Iturbe, Iturbe, como hizo tan mal las cosas, y esto es muy común en Mendoza, lo ascendieron a juez. Argentine. Bien, lo ascendieron a juez. Estaba pensando si no sería bueno ver una crónica del caso de Micaela al inicio de todo, cuando empezó todo esto. Vamos a verla y después continuamos, porque esto es largo, ¿eh? Vamos a verlo. Quedar esto impune. Voy a luchar y que tenga que ir a donde tenga que ir para que se haga justicia por mi hija. Justicia por Micaela. Es lo único que reclama esta mujer, que desde hace 2 años y medio no hace otra cosa que luchar para que su hija descanse en paz. Su cruzada empezó el 11 de mayo de 2007, el día que Micaela desapareció. La policía no me llevaba el apunte, iba permanente a ver si me tenían noticia de la niña. Cuando ellos me tomaban la declaración, ellos abollaban los papeles y los tiraban al tacho de basura. Nadie escuchó la denuncia de Marta. Ella decía que su hija corría peligro, tenía miedo, nada menos que del propio papá de la nena. Él siempre me lo dijo, cuando mis niños eran chicos, que yo me separé porque era un hombre muy golpeador. A mí me pegó, casi me mató a palo, estando embarazada de Micaela. Yo iba toda ensangrientada cuando él me pegó. Y la policía me dijo que era problema familiar, que ellos no podían hacer nada. Él me dijo que si yo quería a mi hija, que la iba a tener, pero la iba a tener adentro de un cajón. Fue otro de los hijos de Marta el que comprobó que la chica estaba secuestrada en la casa de su papá. Él la vio a mi nena que estaba atada a una silla, al lado de una cama, y lo único que alcanzó a escuchar mi hijo que decía: Micaela, Víctor, sácame de acá que me quieren matar. 3 días después, el cuerpo de Micaela fue encontrado en el piletón de una bodega abandonada en Guaymallén. Había sido violada y estrangulada. Enseguida, la policía detuvo al presunto asesino, Apolo Díaz, 20 años. Las pruebas de ADN no dejaron lugar a dudas. Además, el padre y el tío de la nena fueron procesados. Pero cuando el caso parecía esclarecido, un giro inesperado complicó todo.
Un enchastre judicial hizo que toda la investigación volviera a foja cero. El tribunal declaró nulo el proceso contra el principal acusado por errores gravísimos cometidos por el fiscal Alejandro Iturbide, el mismo que este año fue ascendido a juez. Bueno, ahí tienen. El fiscal fue ascendido a juez, yo todas las cagadas vida y por haber, pero bueno, recibió el premio por actuar mal, como pasa acá. La madre mintió todo lo que dijo. Todo lo que dijo era mentira. La madre tenía, después de Prádenas, tenía a Ramón Duarte como pareja. Tuvieron 2 hijos con Ramón Duarte. Un tipo que vivía con ella o cerca de ella. Primero vivía con ella, después cerca de ella. Y que también participó en las marchas pidiendo justicia y todo eso. ¿Cómo habíamos dejado el tema? Habíamos dejado el tema que le dieron 15 años por privar de libertad a Micaela y por abandono de persona al padre, Alejandro Prádenas, del que la señora, la mamá de la nena, habló peste. Bueno, muy bien. El tipo se fugó. Tenía 6, se lo subieron a 15, se fugó. Y entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, una nueva fiscalía que intervino en el tema. Y no puede ser que siempre hagamos papelones acá en Mendoza, como hicimos con Emir Mansur, como hicimos con Bolognesi, como hicimos con Piotante, el psicólogo. Sí, te estoy hablando de un montón de casos que no resolvieron. No puede ser. Vamos a revisitar, como se dice ahora, el expediente. Y ahí encontraron una cosa muy curiosa. Ya no estaba más. Yo dije Iturbide. Bueno, Iturbide. Pido disculpas. Bueno, entonces vamos a lo de el nuevo fiscal, la nueva fiscalía. ¿Qué dice? Dice, a ver, Ramón Duarte, llama a la señora, a la mamá de Micaela, decirle si es su pareja. Y entonces viene la mamá de la señora y dice, no, yo hace años que no lo veo. Lo empiezan a investigar a Ramón Duarte, que era albañil, y resulta ser que veían en las comunicaciones telefónicas que tenía un montón de comunicaciones durante los años con Marta Reina, con la mamá de Micaela, con esta señora. Un montón de comunicaciones. Después se dieron cuenta que estaban juntos. Y después se dieron cuenta, pero ¿cómo se le pasó a Iturbide esto? Se dieron cuenta que la mochila con los útiles de la nena fue encontrada en las cercanías de la casa de Duarte. Y lo llaman a Duarte. Vení, Duarte, vení. Sí, no, pasaron unos años, pero vos vení. A todo esto, un grupo de psicólogos que vieron el juicio donde declaró esa nena de 12 años con leve retraso madurativo que encanó al padre porque dijo que a Micaela la había visto en la casa de Prádenas y que Prádenas tenía atada, todo eso. Bueno, ¿saben qué dijeron? ¿Saben qué dijeron este grupo de psicólogos? No, la nena es fabuladora, miente. No es creíble. Pero la tomaron en cuenta igual para condenar a Prádenas con la virtud. Bueno, Prádenas estaba prófugo. Pero el asunto era que surgía la posibilidad de que Ramón Duarte, Ramón Duarte, la pareja de la madre, haya tenido algo que ver. Los llaman y el tipo dice, sí, yo participé de las marchas y qué sé yo y todo eso. ¿Pero usted se da su permiso para hacer un ADN? Sí, cómo no. Porque tenemos manchas todavía conservadas en el pantalón, en el jogging de la nena. Sí, cómo no. Obviamente lo dejan ir, hacen el ADN positivo de acá a la luna. Lo detienen a Duarte y le dicen, bueno, empezá a contar. Bueno, no, lo que pasa es que a mí, la mamá, sí, yo la veo, sí, nos vemos siempre, a veces no pasamos los días juntos, pero yo la veo siempre a Marta, la señora que hablaba antes en el informe, la veo siempre, qué sé yo. Tenemos 2 hijos, de hecho. Y bueno, ella, también lo dice una prima, ¿no?, de ella, que siempre lo dice. Se le va a ir la mano con Micaela si sigue con la prostitución. ¿Qué? Sí, bueno, ella se dedica a la prostitución. Bueno, ella se dedica a lo que quiera una persona grande. Pero la nena...
Y ya tenía 11 años, 12 años, la iba iniciando en la prostitución. Escúcheme, ¿estuvo con usted? Y bueno, vio, sí. Sí, no, yo no la maté, ¿eh? Pero sí, bueno, estuvo conmigo y estuvo con un tipo que le dicen el boliviano. Y estuvo... ¿Dónde estuvo con el tipo que le dicen el boliviano? Y ahí, por el piletón a veces en fiesta, ¿vio? En la bodega abandonada. Ahí vive gente, ¿eh? Vive gente, claro, gente que no tiene recursos. Vive ahí. Y hacen fiesta, de noche mucho alcohol. Llaman a una señora. Después de esta declaración, el tipo Duarte queda preso. Y llaman ¿a quién llaman? A una señora, no, la llaman a la madre de Micaela. Le dicen, señora, presa por falso testimonio. De entrada, viene una mujer vecina de Guaymallén que vive cerca de esa bodega abandonada, si mal no recuerdo de apellido Pizarro, y dice, sí, yo a la nena, los días que desapareció, la vi como 3 veces. ¿Cómo la vio como 3 veces? Sí, claro. ¿Usted no declaró esto? Sí, yo declaré todo. Iturbide, bien, gracias. Bueno, y yo la última vez que la vi, sí, que fue poco antes que desapareciera. Yo la última vez que la vi, ella tenía un poco de olor a alcohol. ¿Y por cómo olor a alcohol? Sí, porque se la llevaban atrás, donde el boliviano y Duarte llevaban chicas, qué sé yo. Y bueno, viene la madre y le dicen, señora, usted está imputada por entregar a su hija a Duarte para que la viole. La mujer va presa y Duarte también. Ahora, párese ahí. Y Prádenas, que estaba prófugo con 15 años de prisión por retener a la nena, ¿qué tiene que ver con todo esto? Nada. Acá están los 2 detenidos. Mire, estos están detenidos. Este es Duarte, el de pelo blanco y anteojos, y la señora es la mamá de Micaela, que siempre gritó que era inocente. Bueno, ahora dígame una cosa, ¿qué hacemos con Prádenas? Porque el tipo con esta teoría del caso, que está probada, por encima a le sacaron el ADN, bien sacado, está probada y dan muchas circunstancias, o casi todas las circunstancias coinciden en esto. ¿Qué pasó? Y bueno, no sé, esas son las cosas que hacen en Mendoza. Tienen 2 culpables para el mismo hecho, pero con teorías diferentes. Una locura. Hay que cerrar eso. Interviene la Suprema Corte de Mendoza de vuelta, dice cualquier gansada, como siempre, ¿no? El asunto es que estos 2 van a juicio, con todos los elementos que yo le dije. ¿Qué hace el tribunal que los enjuició en el año 2014? ¿Qué hace? Los absolvió. Tenían duda. ¿De qué? ¿De qué? A todo esto, Prádenas aparece 10 años después de la muerte de su hija, 2007, en el 17 aparece y lo meten en cana, porque tenía una condena de 15 años. Pero ¿y estos? No, esto es la investigación, esto sigue. Pero sí, la investigación esta no tiene nada que ver con la otra. No importa, hacemos todo juntos. Total, la nena está muerta. Bueno, estás ahí. Prádenas va en cana. Va en cana y entonces su abogado defensor oficial, apela a la Corte, y no le alcanzó con la Corte de Mendoza porque es un desastre, apela a la Corte Nacional. Mientras iba a la Corte Nacional, estaba en viaje el expediente, operó la prescripción, prescribieron los 15 años y salió libre. Prádenas, salió libre. El padre, que fue condenado a 6 años, después fue condenado a 15, dijeron que la nena esa que mentía, decía que lo tenía secuestrada, quedó libre y libre, ya está. Y estos 2, bueno, basta. Vamos a hacer un juicio en el año 20. Vamos a hacer un juicio en el año 21. Vamos a hacer un juicio en el año 21. ¿Por qué? Porque la absolución de ellos fue a la Corte discúlpeme con todo esto, pero son así. Va a la Corte de Mendoza y la Corte de Mendoza dice, no, todo nulo. La absolución nula, que los juzguen de vuelta. Los juzgan de vuelta y resulta ser que en el año 20, los juzgan de vuelta en el año 23. Se sientan
Y el tribunal dice, la acusación está mal hecha, levántense todos, hagan la acusación de vuelta y después me vienen a ver. Solo en Mendoza. Ahora quieren hacerle el juicio a estos dos. Ahora, en el año 25. El 27 de junio está prevista una audiencia para comenzar el juicio. Pero las defensas de estos dos mantuvieron nulidades, apelaciones, nulidades, y entonces el juez dijo, bueno, vénganse todos, un juez, para resolver las nulidades, vénganse todos a una audiencia el 27 de junio. Y ahí resolvemos todo y empezamos el juicio. Pero una defensora levantó la mano y dijo, don juez, mire que yo el 27 tengo licencia. Ah, bueno, no hay problema, vénganse después de julio, de este año. Así está el caso de Micaela Reina. Yo les quiero decir una sola cosa, y me voy con Miguelito. Esto va en serio y sin ironía y sin tono de voz ni nada. ¿Quién le lleva una flor a Micaela Reina? Nadie. Ricardo, es increíble. ¿De dónde sacan estos juicios? No, y bueno, pero Mendoza tiene una larga tradición de cagadas judiciales, una larga tradición. Yo no sé, les voy a decir a De Palma, a ver si mandamos unos libros para allá y aprenden algo, ¿no? El tipo hizo un ADN sobre 4 poligrillos para que le saliera uno, que le salió como él quería, y sin avisarle a nadie. Estamos viviendo en la Edad Media. Bueno, acá está. Esto es escalofriante. Esto es escalofriante. La nena apareció en el piletón de una bodega abandonada en Guaymallén el 17 de mayo del año 2007. Y así como está esto que usted está viendo gracias al arte de Miguelito, de Miguel May Paradiso, así como usted lo está viendo, está el caso en la actualidad. Así. No avanzó un ápice, nada. Miguel viajó en el tiempo para mostrarle esto. Que esto debería ser el inicio. Es el inicio y el fin de este caso. No hay nada. Miguelito, muchas gracias. La verdad, un genio, un genio, un genio. Gracias. Don Miguel Paradiso, la nena en la pileta. Bueno, amigos, gracias, querido. Un ídolo. Bueno, gracias. Hacemos un corte y ya volvemos. Dale. No lo podemos dejar el tema del clan Sena y el crimen de Cecilia Strisowski, porque involucra a gente poderosa que mató a una chica del común con un engaño y después trataron de esquivarle el bulto, de esquivar a la justicia utilizando su poder. Poder económico, sí, mucho poder económico, poder de la mentira, mucha mentira y manipulación por parte de ellos, en un momento en el cual se cumplen 2 años del crimen de Cecilia Strisowski. ¿Cómo va a decir un crimen si no hay cuerpo? Justamente. No, a ver, tenemos que repasar cuestiones. El código dice, el que matare a otro tendrá tanta pena. O sea que matar es un verbo. Usted tiene que probar la acción de matar. Listo. La acción de matar. Que alguien fue muerto por otras personas. Es lo que está en juego acá. En cabeza de César Sena, que es este pibe, único hijo de Emerenciano Sena, el piquetero, mayor pero no el más inteligente, y Marcela Acuña, la piquetera, esposa de Merenciano y la más inteligente. ¿Qué te mezcla? Te mezcla Tuco con el Che Guevara, te mezcla lo que sea. Te mezcla lo que sea en la medida en que le entren, ahora no tanto, le entren las remesas que le mandaba Capitanich en su momento, también parte del gobierno de aquel entonces, para fortalecer a estos piqueteros. Bueno, muy bien. Se cumplen 2 años del crimen de Cecilia Strisowski. Y
va a haber un juicio en breve, va a haber un juicio donde César Sena va como autor y los papás van como partícipes necesarios. Una cosa que se les ocurrió allá en el Chaco, a los fiscales, que primero pensaban que no, que los tres eran coautores, los tres metieron manos sobre Cecilia para matarla. Y después pensaron que no, que el pibe solo. Bueno, al día de hoy, lo que se escucha decir, no se olvide usted que en las provincias argentinas, en Argentina, en Sudamérica, el rumor es fuente. Es fuente de conocimiento. El rumor es fuente de conocimiento. Después te llega cualquier resultado porque el rumor es un rumor. Se acabó. Generalmente es una mentira, una distorsión, lo que sea. Pero el rumor es fuente de información. Es lo que se ve, lo que se vio siempre. El rumor es que los padres están tratando, bueno, ya se decía antes, los padres están tratando de convencer al hijo para que se haga cargo de todo y lo saque a ellos de la cuestión. Entonces, vos, nene, tendrás una prisión 5 estrellas. No te hagas problema por nada, ni por nadie. Pero nos tenés que hacer este favor a papá y a mamá que te dimos la vida y la posibilidad de matar a alguien. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que están discutiendo. Vamos a ver, acá vemos imágenes del caso Cecilia. Vamos a ver acá a 2 años del juicio. Muy bien, a 2 años viene el juicio. Entonces, un resumencito que vamos a hacer. La víctima, Cecilia Trzoski, entró a la casa de los Sena el 2 de junio del año 23 a las 9:16. Está en las cámaras de seguridad, lo dicen, con una valija. ¿Por qué? Porque le habían dicho que se iban de viaje los dos, ella y su marido César Sena, el hijo de los Sena, para Ushuaia. Nunca salió de la casa, pero nunca. Le prometieron un falso viaje, bueno, como estaba diciendo, la fiscalía cree que la mataron ese mismo día en la casa. En la casa de los Sena. Bueno, muy bien. Sigamos. Acá tenemos, así ocultaron el crimen. La fiscalía cree que César la mató, que los padres se ausentaron a propósito. A las 19:27 salió la camioneta de los Sena con el cuerpo. La habrían quemado en la chanchería de los Sena, donde tienen personal que se encarga de cuidar el lugar. Les quiero decir una cosa. La fiscalía cree, mire que acá está en duda todo, incluso lo que cree la fiscalía. No porque no sea así, sino porque es peor que esto. Los Sena, que lo hagan en el juicio. Los Sena estaban en la casa en el momento en que se supone la muerte de Cecilia, ¿sí o no? Ahí en el círculo rojo estaban viendo ustedes una foto del momento en que los fiscales dicen que sacaban el cuerpo de Cecilia. Lo sacaban entero o en trozos o en partes. Se hizo una inspección ahí en el lugar, o limpian muy bien o esa tarea se realizó en otro lado, pudo haber sido. Ustedes imagínense que salen a esa hora y van a una chanchería, imagínense el tiempo que tienen para hacer las cosas. Así ocultaron el crimen. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Sí, y habrían quemado el cuerpo en la chanchería. Bueno, ahora que viene, las mentiras del clan Sena. Va, muy bien. César y Cecilia se habían divorciado 4 días después de casarse. Habían falsificado la firma de Cecilia. Todo para proteger la herencia. Está bien, pero si falsificaron la firma de Cecilia, no estaban divorciados. Es falso. Bueno, no importa. Eso después también lo van a ver en el... ¿Por qué no la querían a Cecilia, los Sena? Porque era pobre y porque... Escúchame, yo soy el amigo del alma de Capitán Nietzsche. Yo no voy a repartir toda esa fortuna que me dio con una desconocida. Eso. Además, el pibe es medio sugestionable. No se olviden ustedes. No digo, esto lo digo en este sentido. En la mente retorcida de, que sea culpable o inocente, la mente retorcida la tiene igual, de Acuña, pensaba, como este pibe mío es medio boludón y Cecilia es una mina hecha y derecha, a ver si todavía me lo maneja, me lo lleva a las narices. En la mente retorcida de una persona retorcida, como es
Marcela Acuña, que mintió apenas se conoció el caso diciendo que Cecilia nunca estuvo en mi casa. Sí, estuvo en tu casa. Bueno, a ver, 7 imputados por el femicidio. César Sena, autor, Emerenciano y Marcela, partícipes necesarios, que tienen la misma pena que el autor, el partícipe necesario, si llegan a aprobarle. Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reynoso, Fabiana González, encubrimiento agravado. Es Fabiana. González, encubrimiento agravado. Bueno, son los empleados de los Sena. Bueno, amigos, estamos en comunicación con el representante de la familia Strisowski, Gustavo Brien, con quien queremos hablar para que nos diga cuáles son los preparativos para este juicio. Y sobre todo, yo quiero preguntarle al doctor por qué durante un año o algo así los Sena eran 3 coautores y de golpe y porrazo resulta que la mató uno y los otros 2 lo ayudaron. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos con Cámara de Crimen. No, gracias por la invitación. Sí, en primer lugar coincido con parte del análisis que hicieron recién respecto a la personalidad de una de las acusadas, que es Marcela Acuña, y cita al final inclusive un análisis sobre la pseudo o excesiva protección que tenía hacia con el hijo, y algunas consideraciones muy particulares que forman parte justamente de nuestra teoría del caso, así que en ese sentido estamos coincidiendo. Respecto a la última parte, es cierto, ahora por fin hemos expuesto en la última audiencia la teoría del caso los acusadores, y dentro de la acusación figura César Sena como autor del crimen en carácter de autor, y los padres en carácter de partícipe primario, digamos, ¿no? El denominado cómplice primario del hecho, digamos. Sí. Bueno, sí, efectivamente, recordaste en algún momento el hecho cuando nosotros insistimos con la autoría de los 3, la Cámara nos revocó esa resolución y ahora en esta etapa procesal vamos todos junto con la misma teoría del caso. A ver, ¿me puede explicar cuál es? Sí, en la teoría del caso, eso sí lo podemos decir ya públicamente porque expusimos en la última audiencia todas las partes. César Sena es el autor del homicidio, la mató a Cecilia el 2 de junio del 2023 cuando ingresan al domicilio de la calle Santa María Oro, la calle que usted estaba mostrando recién en esa filmación, sí. Con la colaboración esencial de los padres, sin los cuales el crimen no se hubiese cometido. Esto tiene a su vez una cuestión que todavía no la expusimos, por lo tanto me reservo la teoría respecto a la participación de los padres, pero sí te puedo decir que esa es la teoría del caso con el encubrimiento de las otras 4 personas que también mencionaste recién. De acuerdo con esa hipótesis, ¿los padres estaban allí cuando se ocurrió el crimen? No, de acuerdo a esa hipótesis no. Los padres no estaban en el domicilio, habían salido antes, uno salió temprano, el otro salió media hora después, y después comienza toda esta movida que está prácticamente en la secuencia fílmica de la casa de enfrente, que sin las cuales no hubiésemos podido reconstruir todo el hecho. Claro, que es cuando sale el vehículo supuestamente con el cuerpo de Cecilia. ¿Nos puede recordar, doctor, por qué no hay cuerpo? Sí, después, justamente en la última filmación que han mostrado, es cuando sacan el cuerpo de Cecilia envuelto en una frazada del domicilio de la calle Santa María de Oro y la llevan al Campo Rossi, que es la famosa chanchería que tenía la familia Sena a las afueras de la ciudad de Resistencia, exactamente en la zona de Puerto Tirol. En ese lugar, otras 2 personas que también están imputadas encubridoras fueron los que prendieron la hoguera, fogata y quemaron el fuego, el cuerpo durante más de casi 3 días, te diría. Casi 3 días. Claro, con lo cual después era dificilísimo, de hecho no se logró rescatar algo, ¿no? De algún resto que perteneciera a Cecilia, ni siquiera algún objeto personal, chamuscado y nada por el estilo, ¿no? Sí, encontramos restos en el río Tragadero, río que está al costado de la chanchería. La abuela reconoció parte de alguno de esos elementos, además de otro elemento encontrado en una zona del barrio Emerenciano,
pero también ahí se encontraron restos óseos humanos. El problema es que esos restos óseos humanos que fueron elaborados por el equipo forense de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, por el avanzado estado de calcinación no era posible reconstruir muestras genéticas y o muestras de ADN. Así es el derrotero de esta historia, digamos. Entiendo. Y también entre los objetos personales apareció un dije que era de Sí. Cecilia, un dije. Sí, efectivamente, un dije, una pulserita, un anillo que fue reconocido. Yo estuve en el acto de reconocimiento donde la abuela Mercedes reconoció todos sus elementos. Sí, Ajá. fue muy difícil ese día. Sí, bueno, me imagino, ¿no? Me imagino. El inicio de todo esto fue el falso viaje que le propusieron a Cecilia, ¿no? Así es, forma parte también de nuestra exposición pendiente, este falso viaje, este plan armado en momentos previos, durante y posteriores al crimen inclusive. Por eso es que hay una red de encubrimiento que fue bastante complejo de descubrirla. Claro, entiendo. Es decir, los cómplices primarios sabían lo que iba a ocurrir. Perfectamente, si bien no son los autores materiales o el autor material de uno solo, ellos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir y participaron de una u otra manera en el hecho, en la planificación del crimen. Eso también lo vamos a probar en el momento del juicio. Bien. Le quería preguntar también, volviendo a la cuestión de los objetos que se encontraron, me acordé de una valija, ¿puede ser? Sí, por supuesto. La única que tenía preparado el bolso para ir a Ushuaia era Cecilia. Bueno. No te olvides los buscadores del teléfono que ella refería primero cuando iban a supuestamente hacer un transbordo de Buenos Aires al sur. Buscó café en Buenos Aires, qué hacer en Buenos Aires, y después empezó algunas búsquedas en particular de la zona del sur, mientras la otra persona buscaba cómo piensa un asesino, si el asesino tiene remordimiento, cómo deshacer un cuerpo y otras cuestiones más que son bastante escabrosas, digamos. Sí, claro, sí. Es cierto, se fueron instruyendo sobre esta terrorífica cuestión. Le quería decir también, ellos dicen que no estuvieron en la casa y que no. A ver, lo que quiero saber es, la defensa de del matrimonio Sena, ¿es la misma defensa que la de César o son dos defensas diferentes? No, ahora son dos defensas diferentes. César está defendido también por defensores oficiales, Emerenciano por un defensor particular y Marcela por una defensora también oficial. Ah, defensora oficial. Así es. Defensora oficial, defensor del Estado, defensora del Estado. ¿Usted sabe por qué la diferencia? No, la verdad que desconozco la estrategia de cada uno de los defensores, pero en su momento había un estudio que creo que defendió a cada uno de ellos, después fueron renunciando, después volvieron a tomar el caso. Una situación bastante extraña, digamos, pero no importa, ahora ya forma parte de la historia de este caso bastante particular. A su criterio, ¿ellos han perdido el poder que tenían o todavía lo conservan? Bueno, es una buena pregunta que ahora la vamos a vivir también en el juicio, porque en una de los planteos que hagamos respecto del origen de los fondos y otras cuestiones, seguramente vamos a indagar un poquito con algunas cosas, ¿no? Entiendo, origen de los fondos que fue informado, por lo menos periodísticamente, una cantidad muy grande de dinero que provendría de la gobernación del Chaco en su momento. Doctor, bueno, me imagino que usted va a pedir la perpetua para los tres, ¿no? Sí, nosotros primero tenemos que agotar la vía de las audiencias preliminares y vamos al juicio y se declara la culpabilidad. En el posterior juicio de cesura pedimos la perpetua. No hay otra pena posible. No hay otra pena posible, claro, no. Es homicidio acá, varias veces agravado por diferentes circunstancias, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Es un homicidio doblemente agravado, así que la única pena de prisión posible es la pena perpetua. Así que el crimen ha sido atroz, las circunstancias anteriores de la preparación también,
ni hablar de la ejecución del hecho y después todo lo que conocemos respecto a la desaparición del cuerpo y el rastro del delito es increíble. Ni en las películas sucede lo que ha pasado. Ni en las películas. Le hago la última consulta que tiene que ver con el vínculo oficial que unía a Cecilia con César Sena. Ahí estábamos mostrando un pedido de divorcio, una presentación de divorcio. ¿Nos puede aclarar, ahora que empieza el juicio, cuál era la relación al momento de morir Cecilia entre ella y César Sena? No, ellos técnicamente tenían un divorcio fraguado, pero a los fines de su amor vivían juntos, eran pareja como nada hubiese cambiado. Hay dicho y mensaje de Cecilia que fue obligada a firmar el divorcio. Bien. Doctor, bueno, le agradezco mucho estos minutos, las aclaraciones, la información que usted nos dio y obviamente estaremos en comunicación porque el juicio va a ser dentro de poco. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, ¿y cómo está? ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? ¿Cómo está, digo, el barrio Emerenciano Sena ahora? Esa mano la podíamos sacar, ¿no? Vamos a empezar por ahí. El Che Guevara y todas esas cosas. Un barrio comunista de gente llena de guita. No la que vive ahí, obviamente, que son incluso aquellos que lo defienden a Emerenciano Sena, lo defienden de una manera, yo vi uno que dijo, no, estuvieron acá justamente en la época, en el momento, aquel día 2 de junio, en que se produjo, según la reconstrucción, la muerte de Cecilia en la casa de los Sena. No, estuvo acá, Emerenciano estuvo acá. Y te preguntan, ¿y la casa esta casa, quién se la dio? No, yo la compré. Espere que le traigo los papeles. Trajo los papeles y decía tenencia provisoria. Es decir, lo primero es lo primero es comer. Digo, la instrucción con gente que no, a la que se la abandonó y se pueden hacer estas cosas. Bueno, el barrio Emerenciano Sena, sería bueno que, no sé, a lo mejor lo sacaron ya el puño ese, pero no se llama más Emerenciano Sena. Es decir, no significa nada, porque esta gente es así. Ponen el nombre de una calle, fulano de tal, después viene otro gobierno, lo saca. Acá no es porque vino otro gobierno, sí, vino otro gobierno, ¿verdad? Pero además porque los tipos estos que hicieron el barrio con guita de no se sabe dónde, le pusieron su nombre, el barrio Emerenciano Sena. Bueno, ya no es más el barrio Emerenciano Sena. Ahora se llama Barrio Papa Francisco. Porque hay que ser buenos, católicos y olvidarse de esta mala gente. Yo les digo una cosa, mucha gente de ahí del Chaco no considera que los Sena hayan cometido delito alguno y que todo es un invento. ¿De quién? ¿De quién? Estamos en el Día del Periodista, ¿no? Querido. Vamos a un corte y volvemos. Lo seguimos, este caso, el de Gastón Dufo, desde su inicio, en el año 2008. En el año 2008, Dufo fue a una casa de comida rápida, en Ramos Mejía. Estaba siendo tratado por una alteración psíquica, tenía una dolencia en ese sentido. Y bueno, en ese lugar comenzó a gritar, a hacer algún disturbio, a hacer disturbio. Los responsables de la casa de comida llamaron a la policía. La policía vino y se lo llevó. Se lo llevó, dijeron que directamente al hospital. Pero es una cosa muy extraña, porque en el hospital llegó con todos los huesos rotos. Con todos los huesos rotos. Estaba muerto. Estaba muerto. Pasaron antes por la comisaría. Comisaría de Ramos Mejía, en la cual el papá de Dufo, muchos años antes, había sido subcomisario. Usted fíjese. Bueno, Gastón Dufo
murió en esas circunstancias. Los policías lo molieron a golpes en la caja de la camioneta policial. Pero ellos dijeron que no. Ellos dijeron, mire, la defensa de ellos fue las fracturas se produjeron, las fracturas cervicales, huesos de miembros superiores, inferiores. Las fracturas se produjeron porque usted vio las calles de la provincia de Buenos Aires, vio que muchas son empedradas, sino de tierra, pero muchas son empedradas. Entonces, en el traqueteo de la camioneta se quebró todos los huesos. ¿Lo puede creer? Eso dijeron. Y con eso estiraron el caso 17 años. Así. Absueltos, condenados. Bueno, los condenaron a los tipos. Los condenaron, pero 300 millones. Digo una cosa, los abogados, es importante esto, ¿no? Por eso le preguntaba a Loret Sena por qué tienen defensores oficiales y no particulares. Bueno, ya se verá esa cuestión. Pero estos, que son simples policías y ganan 2,20 pesos, como está mal que ocurra, pero los policías ganan poco, muy bien, como tantas otras profesiones u oficios, a lo que voy es, ¿cómo hicieron para pagar durante 17, 18 años a abogados particulares? ¿Quién se los pagó? ¿Quién se los pagó? Bueno, los tipos fueron condenados a la mayoría, son 5, fueron condenados a prisión perpetua. Fueron condenados a prisión perpetua. Son 5 que en una ocasión, al salir del tribunal, hasta cargaban a los periodistas, se reían. Es decir, nada que uno pueda esperar, nada bueno que uno pueda esperar de un policía, aún en esta situación. Mauro Adrián Ponti, Luis Alberto Acuña, Rubén Darío Steingruber, Natalio Hernández Nardis y Leonardo Ezequiel Brandán. Bueno, después de mucho andar, de mucha casación, y todo eso, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rosati, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Llegó hasta ahí. ¿Y qué dijeron la Corte? Ah, esto, ni lo tratamos, esto está cerrado. Y así fue. Ahora, estos policías, por ser malos policías, y no por cumplir con su deber, y no por una legítima defensa, y no por nada de eso, van a cumplir prisión perpetua y no hay tutía. Ya no hay más instancias. Bueno, amigos, quería comentarles este último caso, porque lo hemos seguido desde el principio, sobre todo desde el principio, porque no cerraba cómo es posible que llegara muerto un tipo que lo... Es decir, la policía de cualquier lado del país no está preparada para una situación como esta. Es decir, ¿y entonces qué debían haber hecho? Llamar al personal sanitario, obvio, y cuidar el lugar para, si este hombre tenía mayores manifestaciones agresivas, bueno, poder controlar. Pero controlarlo no significa partirle la cabeza. Bueno, para la policía sí. Esta policía. Estos 5. Bueno, llegamos al final. Vamos a mandar saludos para la familia de Palma por los libros de Hammurabi, que los vamos a mandar a Mendoza, porque espero que se haya entendido. Es decir, lo que usted entendió del caso de Micaela Reina, sabe que es una enorme confusión provocada por gente inexperta, por gente ignorante, por jueces imperitos que no entienden nada. Eso es lo que usted, espero yo, le haya quedado del caso de la violación y crimen de una nena de 12 años, de la cual hoy no se acuerda nadie, ni siquiera en Mendoza. Y además que no está resuelto. Bueno, entonces, saludos a la familia de Palma por los libros extraordinarios de la editorial Hammurabi, saludos a Carlos y a Elsa, creo que el martes voy a ir. Ahí en Suipacha 245, local 2, la casa de la lapicera. Mirá, ahí está, mirá, salimos los 3, la lapicera, yo y Scheletti. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Viejo, mirá qué plano te hago. Pues no la sé vos el plano, lo hago yo. ¿Dónde está? Ah, va, pará, ahí, va, dale. ¿Estamos? Bueno, listo. Escúchame, y es la pilcha de Alan de Juncal, sastrería a medida, camisa a medida, ambos, una maravilla. Alan, Paraná 2
No, 541. Ahí la encuentra a Juncal Sastrería Medida. Bueno, nada más. Nos tenemos que ir en el Día del Periodista. Una profesión, no, feliz día para todos los periodistas. Una profesión que empezó con Julio César. Y desde ahí hasta ahora, sí, grábeselo bien, tenemos la culpa de todo lo que pasa, pero de todo. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.